noches, ya siendo las 11:15 del día 14 de julio, 14 de diciembre del año 2020. Vamos a iniciar con nuestra asignatura de teoría del delito. Muy bien. Ok. Esta es una materia muy importante y los puntos que vamos a analizar nosotros a continuación son los siguientes. Estudiaremos el concepto de derecho penal, analizaremos el delito, la teoría del delito, los sujetos del delito, el objeto del delito, elementos positivos, elementos negativos del delito y la prelación lógica de los elementos del delito. Muy bien. Ok, Sí, pongan mucha atención a los temas que vamos a empezar a debatir, ¿eh? Por favor. Empezamos con el derecho penal y su importancia. El derecho penal no solamente es un derecho represor. Tomen ustedes en consideración que el legislador quiere evitar, el legislador quiere prevenir, pues que se cometan estos hechos que lesionan bienes jurídicos tutelados. Entonces lo que tenemos que señalar en primer lugar, que hay un tema central en el derecho penal, el castigo, la pena para aquella persona que infringe la norma. Muy bien. Es decir, lo que busca el derecho penal, que si sujeto A, que tenemos a continuación, lesiona un bien jurídico tutelado, pues bueno, sea objeto de represión, sea objeto de sanción por parte de la norma penal. Sancionamos su conducta. ¿Por qué sancionamos la conducta de este sujeto? Porque su conducta es contraria a los preceptos que establece la ley. Muy bien. ¿Se entiende, compañeros? sí, Muy bien. Esta conducta lesiona lo que el derecho penal conoce como bienes jurídicos tutelados. Los bienes jurídicos tutelados son, por decir algunos, la vida, la libertad, la propiedad, el libre desarrollo sexual de la persona, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Muy bien. Y el objeto del derecho penal, en este sentido, es un tema de control social. ¿Ok? ujú, Zaffaroni nos dice que el derecho penal es un sistema que interpreta la norma y que orienta a nuestros jueces a tomar decisiones con poder punitivo para castigar conductas que sean contrarias a la ley y de esta manera garantizar un estado de derecho. Muy bien. Porque si nosotros sancionamos las conductas que lesionan bienes jurídicos tutelados, lo que vamos a obtener es evitar que dichas acciones se sigan cometiendo y que ello traiga como consecuencia lesión al bien jurídico tutelado. Voy a remitirme un poquito a aspectos de la evolución del derecho penal para que ustedes lo vean rápidamente, compañeros. Muy bien. Estos son algunos elementos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Primera fase del derecho penal, la llamada venganza privada. En esta época era una época de barbarie. No había límites en relación a cómo se podían defender los bienes jurídicos tutelados. Déjenme explico cómo ocurría esto. Imaginen ustedes que esta persona privaba de la vida a un sujeto. Aquí está. Lesionaba el bien jurídico de otro sujeto. ¿Qué ocurría aquí? La familia de esta persona
pues no se limitaba solamente con causarle una afectación de la misma magnitud a este sujeto. Al no haber límites, iba por los demás miembros de su familia. ¿Se entiende? Es una época de barbarie. No había control. Me hacías un daño, yo te hacía 3 daños. Matabas a un miembro de mi familia, yo te mato a 3. ¿Se entiende? Es una época primitiva del derecho penal. Después llegamos a otra fase. Se supone que un poquito más evolucionada. Se supone, compañeros. Porque entramos con el tema de la venganza divina. En este sentido, ¿se lesiona a quién? Se lesiona a Dios. Dios es castigado. Dios es ofendido. A Dios se le causa una afectación como consecuencia de la lesión de un bien jurídico tutelado. Otro tema importante es la venganza pública. Con la venganza pública se comete una afectación al orden público. ¿Se entiende, compañeros? Hay una afectación que de alguna manera tenemos nosotros que considerar importante. ¿Por qué, compañeros? Porque cuando se comete un delito, no se afecta a un particular, se afecta al Estado. Entonces tenemos una distinción entre delitos públicos y delitos privados. Y aquí podemos destacar algunas acciones que se tomaban, por ejemplo, en algunas plazas públicas, en donde se castigaba a la persona y se ponía un ejemplo a toda la comunidad, a todo el pueblo, sobre cuál era la consecuencia de causar una afectación al rey, al Estado. Recuerdan, por ejemplo, en el tema de la guillotina francesa. Aquí está la guillotina. Vamos a guillotinar a un sujeto. Sí. Y nosotros hacíamos la ejecución en una plaza pública. ¿Cuál es el objeto de que este sujeto sea privado de su vida aquí? ¿Por qué lo estamos haciendo? Frente a todo el pueblo, frente a toda la comunidad. ¿Por qué se imaginan? Un ejemplo, ¿verdad? De alguna manera es como para evitar que otros sujetos pues cometan esos actos, para evitar que otros sujetos pues lesionen bienes jurídicos. Como bien lo señalas, Germán, es un tema de ejemplo, es un tema de control, es un tema de que si tú causas un daño al Estado, el Estado te va a reprender, el Estado te va a castigar. Pero bueno, no terminó ahí la evolución del derecho penal. Tenemos un periodo humanitario. En el periodo humanitario tenemos a Cesare Beccaria, que habla sobre la severidad y los abusos de la ley penal. Lo que Cesare Beccaria planteaba es un tema de que hubiera un control de la pena, que hubiera una proporcionalidad. ¿A qué me refiero? No es lo mismo cuando el sujeto priva de la vida a una persona a cuando comete un delito patrimonial. El detalle es que si tú privas de la vida a una persona, la pena
debe ser mayor en este tipo de delitos que en estos. El objetivo en particular es establecer una proporcionalidad en el tema de la lesión del bien jurídico tutelado. Muy bien. Por primera vez se está planteando con Cesare Beccaria. ¿Algún comentario sobre esto, compañeros? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. También planteamos un periodo de naturaleza científica. Ya una investigación más eficiente, una investigación más concordada en base a pruebas que acrediten la probable responsabilidad de una persona en la comisión de un hecho delictivo. Además, nos regimos por el principio nullum crimen sine lege, nulla pena sine lege. ¿Qué significa esto, compañeros? No hay crimen sin ley. No hay pena sin ley. Si yo quiero castigar a Elías, es porque la conducta de Elías encuadra con un supuesto normativo y se debe establecer la pena que señala la norma. ¿Vamos bien? Eso es lo que tenemos que entender nosotros en este periodo científico. Y ahora, pasando a las escuelas del derecho penal, empezamos por analizar nosotros la escuela clásica. Algunos puntos que se estudian acá son el tema de la igualdad, libre albedrío, entidad del delito, imputabilidad moral, la pena proporcional al delito, el método deductivo y teleológico del delito. A ver, vamos a plantearlo. Estamos entonces en la escuela clásica. Muy bien. Vemos que estamos planteando un primer elemento que se refiere a la igualdad. Una persona que comete un delito tiene la oportunidad de defenderse en un proceso. Una persona que comete un delito debe de haber igualdad en la pena que se le debe ocasionar, se le debe causar en el caso de que otro sujeto hubiese cometido un delito similar. No porque esta persona tenga menores recursos y esta otra tenga recursos, pues resulta que entonces vamos a castigar con mayor severidad a este. Se supone que no tendría que ser así, sino que ambos tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones. ¿Se entiende, compañeros? Sí. ¿Ok? Muy bien. Ambos tienen que ser juzgados en igualdad de condiciones. Otro tema importante de esta escuela es el tema de el libre albedrío. ¿Qué nos dice el libre albedrío? Las personas tienen la capacidad de tomar decisiones entre el bien y el mal. ¿Y eso a qué conclusión nos lleva? Si la persona tiene esa facultad de tomar una decisión entre hacer el bien o hacer el mal, pues tenemos que castigar la voluntad del sujeto. Si el sujeto lo hizo con intención de causar un mal, de provocar un daño, entonces ya hablamos de un elemento de voluntad. ¿Se entiende, compañeros? Ya tomamos en consideración qué llevó al sujeto a la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Ok? Muy bien. Esta escuela también entendió otro punto importante. El tema referente con la entidad del delito.
para que el delito sea sancionado, encontramos que hay un tipo penal y existe una conducta que encuadra perfectamente con este tipo penal. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Otro elemento es que el sujeto es imputable. Es decir, este sujeto tiene la capacidad de comprender el hecho delictivo. Que este sujeto tiene la madurez, pues para en un momento determinado hacerse responsable de sus actos. ¿Se entiende? Muy bien. Sí. También analiza la escuela clásica el tema de la moral. Es algo más subjetivo, pero conlleva a una situación de que el sujeto tiene que actuar de conformidad con una moral pública, con una moral que implica que el grupo social al cual pertenecemos, pues hasta cierto punto va a pretender que nosotros tengamos un comportamiento determinado. Y decimos también que la pena debe de ser proporcional al daño que se causó. Como ya lo mencioné con antelación, no es lo mismo el tema de lesionar el bien jurídico tutelado de la vida que el patrimonio. Si los tenemos que poner en una balanza, tendríamos que decir que la vida es un bien jurídico de mayor relevancia. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok. Y también tenemos que analizar cuál fue el propósito o cuál fue la intención del legislador al momento que constituye un delito. Ok, compañeros. Ok. Muy bien. Esta es la escuela clásica. Ahora vámonos a la escuela positivista. Aquí vamos. Escuela positiva. Nace a partir de un autor alemán llamado Frank von Liszt y se apoya en un elemento llamado acción, que es el punto de partida del delito. Atención con la acción. Para Frank von Liszt, la acción es un movimiento muscular que se exterioriza. Ese movimiento muscular, al exteriorizarse, lesiona un bien jurídico tutelado. A ver, quiero que me entiendan en este punto. Aquí va. Sujeto a lanza una piedra causándole una lesión a sujeto B. ¿Se entiende? Hay un movimiento muscular que se exteriorizó, que llamamos acción, que produjo un resultado. La lesión a un bien jurídico tutelado, que en este caso es la integridad corporal. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. Ok, muy bien.
Entonces, entiéndase esto, la acción es un movimiento muscular que se exterioriza y lesiona un bien jurídico tutelado. Ese es el punto de la acción. Muy bien. Ujú. Siguiente pregunta. La escuela finalista. Al final analiza cuál fue la intención del sujeto para lesionar el bien jurídico tutelado. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué encuadró su conducta hacia ese punto? Muy bien. Entonces nos interesa la intención. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué cometió ese delito? ¿Ok? Sí. Muy bien. Un modelo lógico matemático analiza una categoría tridimensional analizando conceptos jurídicos fundamentales para tratar de explicar el delito. Pero bueno, una de las corrientes actuales sobre el delito es la escuela del funcionalismo. Data principalmente de los 70 con algunos autores alemanes como Roxin y Gunther Jacobs, quienes plantean un tema importante en la prevención para la comisión de delitos. Al delito nosotros lo vamos a definir de la siguiente manera, abogados. El delito es una conducta que vamos a llamar típica, antijurídica, culpable y punible. Vamos a explicar estos elementos. Delito. La conducta que puede ser de acción, pero también puede ser de omisión. La conducta de acción implica un movimiento muscular que se exterioriza y la conducta de omisión consiste en un no hacer. Que provoca la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Sí? Sí. Muy bien. Conducta. Después seguimos con el segundo. Tipicidad. Adecuación de la conducta. ¿Con qué? Con un tipo penal. El tipo penal dice: comete el delito de homicidio aquella persona que priva de la vida a otra. Elías priva de la vida a Juan. Como consecuencia, la conducta de Elías encuadra con el tipo penal de homicidio. ¿Sí? Sí. Elemento de antijuridicidad. La conducta que es contraria a la norma y no existe una causa de justificación. ¿Ok? Conducta típica antijurídica. Decimos culpable. Vamos a llamarle culpabilidad. ¿Qué significa esto? Esto es un juicio de reproche por parte de la sociedad.
que va a determinar si nuestra conducta fue con voluntad o fue sin la intención, sin la intención. Si decimos que la conducta es voluntaria, vamos a llamarle con su nombre de dolo. Y si decimos que fue sin intención, le llamamos culpa. Muy bien. Conducta típica antijurídica culpable. Y el último punto del delito decimos que es punible. La punibilidad es la sanción como consecuencia de lesionar el bien jurídico tutelado. Eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de delito. Conducta típica antijurídica culpable y punible. Tenemos que aprender que estos son los elementos. Por favor, cuando les pregunten qué es el delito, lo pueden definir como aquella conducta típica antijurídica culpable y punible. Muy bien, compañeros. Sí. Ok, muy bien. Cuando nosotros estudiamos la teoría del delito, el objetivo en particular es la aplicación racional del derecho penal, aplicar la ley a un caso concreto. Esto me dice la norma. Esto es el caso. Yo voy a utilizar la teoría del delito para empalmar el texto que establece la ley y el caso práctico que voy a solucionar. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Ok, eso es teoría del delito. Algunos sujetos que intervienen dentro de esta conducta delictiva, hablamos en primer lugar del sujeto activo. Siempre va a ser una persona física que con su conducta o que con su omisión lesiona el bien jurídico tutelado. ¿Se entiende? Sí. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico que es lesionado por el sujeto activo. Ni los muertos ni los animales son sujetos pasivos porque no tienen ningún interés jurídico. ¿Está claro, compañeros? Por ejemplo, Juan le roba su celular a Pedro. Juan es el sujeto que con su conducta, que en este caso sería de acción, lesiona el bien jurídico tutelado de Pedro, que en este caso sería el patrimonio. Juan sería el sujeto activo, mientras que Pedro sería el sujeto pasivo. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Muy bien. Objeto del delito. Objeto material. La persona o las cosas sobre los cuales recae el resultado de la conducta delictiva. Es el sujeto pasivo o la cosa animada o inanimada que es lesionada.
Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, compañeros. Ahí les va. Imaginen ustedes esto. Muy bien. Resulta que Juanito priva de la vida a María. Díganme ustedes, compañeros. En este caso, el objeto material del delito, ¿quién sería? María, ¿no? María. María es el objeto material porque sobre María recae el tema de la privación de la vida. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Quedó claro? Ok. Vamos a ver otro delito. Resulta que este sujeto agarra y causa un daño al patrimonio de una persona, despojándolo de joyas, de relojes, de dinero, de alhajas, etcétera. Pregunta, ¿cuál es el objeto material del delito? El patrimonio. El patrimonio, los bienes que fueron objeto de la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Perfecto. El objeto jurídico. Decimos que es el derecho violado o el interés jurídicamente protegido. Ya más o menos la señalamos con antelación. Regresamos al caso que colocamos en primer lugar. Resulta que decimos que Juan privó de la vida a María. Ya hemos establecido que María es el objeto material, la que perdió la vida. Y el bien jurídico tutelado que Juan llevó a cabo, que lesionó, que afectó, es La vida. la vida. Ese sería el objeto jurídico, que es el bien jurídico tutelado protegido por la norma. ¿Está claro, compañeros? Sí. Sí. Muy bien. Vámonos a este punto, por favor. Estos son los elementos que ustedes deben de conocer respecto al delito, cómo se integra. Deme un segundo para poner mi cámara, por favor. Sí. Muy bien. Reiteramos. La conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la imputabilidad, la culpabilidad y la punibilidad. ¿Vamos bien? Sí. Ok, recuerden lo que vimos sobre la conducta. La conducta puede ser de acción y de
Omisión. Muy bien, compañeros. La de acción es un acto de naturaleza positiva, porque un movimiento muscular se exterioriza y lesiona un bien jurídico tutelado. Muy bien. Y la omisión es una conducta negativa. ¿Por qué es negativa? Porque consiste en un no hacer que lesiona un bien jurídico tutelado. La omisión la vamos a dividir en dos. Omisión simple y la comisión Omisión. por omisión. Muy bien. Bien. Voy a explicar entonces el tema pongo ejemplos de la acción y de la omisión, y ahorita mencionamos la omisión simple y la comisión por omisión. ¿Listos? Sí. Muy bien. Sí. Vean el primero. María priva de la vida a Elizabeth. La conducta de María fue una conducta de naturaleza positiva porque materializó su movimiento muscular y que tuvo como consecuencia la privación de la vida de Elizabeth. Esta sería una conducta de acción. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Angélica es una enfermera que determinado lapso de tiempo tiene que proporcionar medicamentos a uno de sus enfermos, a una de las personas que tiene que cuidar. Y resulta que no le proporciona los medicamentos, provocándole la muerte. Su no hacer lesionó el bien jurídico tutelado de la vida. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien, Sí. muy bien. Ahora voy a hablar de la omisión llamada simple. ¿En qué consiste la omisión simple? Vean ustedes este caso, por favor. Resulta que Elías se encuentra de vacaciones y ve que una persona se está ahogando. Elías ni es guardacostas y no tiene ninguna relación de parentesco con esa persona, no tiene ningún deber de cuidado, pero por lo menos por humanidad, por ser un buen ciudadano, por ser una persona responsable, debió haber dado aviso a la autoridad o haber hecho algo para evitar que se consumara el bien jurídico tutelado. Elías está cometiendo un delito de omisión simple. Muy bien. Sí. Ok. Ahí le va. Comisión por omisión. Siguiente caso. Resulta que Ricardo es miembro de la Guardia Nacional. Ricardo se da cuenta
que unos asaltantes están despojando de sus pertenencias a una persona, provocándole no solamente el tema de el daño patrimonial, sino también le causan lesiones. Este policía, aunque se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, decidió no intervenir, aunque tenía una posición de garante frente al bien jurídico tutelado. Debió haber actuado. La conducta de este sujeto encuadra dentro de la hipótesis que establece la comisión por omisión. Porque el sujeto activo tiene una posición de garante, de protector del bien jurídico tutelado. Los policías, los bomberos, las enfermeras, los médicos, el guardacostas, un custodio, tienen una posición de garante. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Continuando con este punto. Ya hablamos de la conducta, de la acción y la omisión. ¿Se va entendiendo? Sí. Ok. Siguiente elemento. La tipicidad. Aquí va. Tipicidad. Adecuación de la conducta con el tipo penal. A esa adecuación se le conoce como nexo de causalidad. Muy bien. Ok. Sí. La conducta encuadra con el tipo penal. Vamos a ver un tipo penal dentro de nuestro Código Penal de la Ciudad de México. ¿Vale? Ahí va. Dice el artículo 121 del Código 123 del Código Penal de la Ciudad de México. Dice lo siguiente. Deja aquí lo pongo. Artículo 123. Tome nota, por favor, ¿eh? Dice: al que priva de la vida a otro, se le impondrán de 8 a 20 años de prisión. ¿Sale? Al que priva de la vida a otro. Muy bien. ¿Está claro? Sí. Entonces analizamos dos cosas, ¿eh? La conducta y el tipo penal. Tiene que encajar como con guante, ¿eh? Comete el delito de homicidio la persona que priva de la vida a otra. Muy bien. Ok. Sí. A ver si encuadra. Díganme ustedes, ahí va, ¿eh? Imaginen, tengan mucha imaginación. Este es un elefante. Y este elefante atropella a una persona causándole la muerte. ¿Hay homicidio? No, ¿Por qué? porque no es una persona el que comete la muerte. Ok, entonces para que exista el homicidio, ¿qué requerimos? Hay un nexo de causalidad come- ya, ¿verdad?
Sí. En este Ajá. caso, este no puede ser considerado un sujeto activo. Aunque sí existe la privación de la vida de una persona, no fue cometida por otra persona. El animal no es imputable por la norma penal. ¿Se entiende? Sí. ¿Vamos bien? Sí. Ok, ya no encuadra con la hipótesis que establece la norma porque el sujeto activo no es el idóneo, ¿verdad? Ok, sí. Ok. Ahora bien, resulta que Pedro priva de la vida a Marcos. Pedro es el sujeto activo del delito. Marcos es el sujeto pasivo. La conducta de Pedro encuadra dentro de la hipótesis normativa de homicidio. Como consecuencia, su conducta se acredita el elemento de la tipicidad. Muy bien. ¿Está claro? Sí. 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 Ok, muy bien. Antijuridicidad. ¿Qué significa que una conducta sea antijurídica? Lo que significa que esta conducta es contraria a la ley. Que esa conducta no tiene una causa que la justifique. ¿Está claro? No la tiene. Y como consecuencia, entonces tiene que ser sancionada. ¿Está claro, compañeros? Vean el Sí. orden. Conducta típica y antijurídica. ¿Ok? Sí. Siguiente. El elemento de la imputabilidad. La imputabilidad implica que el sujeto activo entiende, tiene la madurez y tiene la capacidad de comprender que sus acciones pueden traer como consecuencia la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Le pregunto a usted, Ricardo, una persona que está mal de sus facultades mentales, ¿tiene la madurez y la capacidad de comprender sus hechos? No, no lo tiene. Entonces no sería imputable, ¿verdad? No, ¿verdad? No. No. Elías, un adolescente de unos 15 años, ¿tiene la capacidad y la madurez de comprender la naturaleza de sus actos? Sí. Si la tiene, entonces tiene que ser, es una persona imputable el menor de edad. ¿Realmente Ah, tiene la madurez y la capacidad una no. persona a los 15 años? No. No la tiene, ¿verdad? No. Entonces sería una persona inimputable. No significa que no tengan un juicio de reproche, no significa que no tengamos que establecer alguna medida de seguridad. Sí, hay que Sí. establecerla porque se pone en riesgo la sociedad. Pero Sí. bueno, no alcanza a comprender
la naturaleza de sus actos, porque es una persona que está en esa formación. Sí. Muy bien. Sí. Ok. ¿Qué más señalamos, compañeros? Otro elemento importante. Vamos a hablar de la culpabilidad. Aquí va. Cuando hablamos de la culpabilidad, perdón, tenemos que hacer referencia a un juicio de reproche, porque nuestra conducta es típica, antijurídica, culpable y como consecuencia punible. Ahora lo que nos interesa saber es la voluntad del sujeto. Entonces hablamos de la Habilidad. analizando si lo hizo de forma con intención o si lo hizo sin intención. Si lo hizo con intención, valoraremos un tema importante como el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual. Muy bien. Vámonos con el dolo directo. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B y encamina su conducta para que esto ocurra. Muy bien. Sujeto A encamina su conducta para privar de la vida a sujeto B y lo lleva a cabo. En este caso, sujeto A cometió lo que la doctrina conoce como un dolo directo. Hacia allá llevó la conducta. Ese era su propósito, privar de la vida a B. Muy bien. Sí. Dolo indirecto. Sujeto A quiere privar de la vida a sujeto B, pero sujeto B se encuentra acompañado de otra persona que es el sujeto C. Lleva a cabo la conducta planeada, que es privar de la vida a B, pero también no quiere dejar ningún testigo, y en ese caso asume el riesgo y también priva de la vida a C. Por lo que respecta a B, hablaríamos de un dolo directo. Directo. Por lo que respecta a C, hablaríamos de un dolo indirecto. Indirecto. Y asumió el riesgo, asumió las consecuencias. En ese momento, pues considero que debería también lesionar ese bien jurídico tutelado. Muy bien, compañeros. Sí. Ok. Sí. Dolo eventual. También se conoce como preterintencionalidad. Sujeto A quiere causarle lesiones a sujeto B, pero se le pasa de tal manera la mano que en lugar de provocarle lesiones, le provoca la muerte. Sí tenía la intención de causarle una afectación, pero el resultado fue más allá de lo que él esperaba. ¿Se entiende? Sí. Dolo eventual. Siguiente, por favor. La culpa. ¿Con previsión o sin previsión?
La culpa implica una falta de cuidado, implica una falta de pericia, implica una falta de precaución que conlleva la lesión de un bien jurídico tutelado. ¿Muy bien? Sí. Ok. A ver, voy a poner un ejemplo de una culpa con previsión. Él es Ricardo. Tiene un automóvil. Ricardo conduce dentro de los límites de velocidad que autorizan, que se encuentran reglamentados. Ricardo tiene el vehículo en perfectas condiciones mecánicas. Ricardo maneja completamente descansado y aunque aunque Ricardo prevé todo esto, se provoca la lesión a un bien jurídico tutelado, provocando lesiones. ¿Se entiende, compañeros? Se le provocan lesiones. Esta culpa es con previsión. Sí. ¿Ok? Ok. Ahora vámonos a una culpa sin previsión. Germán es muy poco precavido. Germán conduce con exceso de velocidad. Germán es muy temerario e irresponsable en la forma de manejar. Germán se encuentra un poco cansado porque no durmió bien. Y Germán, pues de alguna manera tiene su vehículo en malas condiciones mecánicas. Y esta suma de todos estos elementos conllevan a que Germán se considere cometió una culpa sin previsión porque tampoco quería causar una afectación a un bien jurídico tutelado. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Rápidamente. La punibilidad es el juicio de reproche, es la sanción, es la pena que contempla la norma para aquella persona que lesionó el bien jurídico tutelado. Muy bien. Sí. Ok. Estos elementos son elementos positivos del delito. Son elementos que deben ser demostrados por la fiscalía para acreditar la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien. Sí. Perfecto. Muy bien. Ok. Elementos negativos. Principalmente tienen que ser acreditados por la defensa. Con uno de estos que no se acredite, ya no podemos hablar de delito. ¿Sí? Sí. Tienen que acreditarse todos para que podamos hablar de delito. Aquí, por ejemplo, algunos temas que podemos destacar es el tema de la ausencia de conducta. Cuando nosotros hablamos de ausencia de conducta,
podemos mencionar lo siguiente. El sueño sonambulismo. El tema de la hipnosis. Muy bien. El tema de un estado de inconsciencia en alto grado. Y el tema de una fuerza física, de una fuerza irresistible. Muy bien. Como por ejemplo, una energía humana que sería la vis mayor y una energía de la naturaleza, esta sería vis absoluta, perdón. Sí. Y una fuerza de la naturaleza, aquí sí sería la vis mayor. Déjeme explico. Si nosotros logramos demostrar que el sujeto cometió un delito, pero a lo mejor se encontraba bajo un estado de sonambulismo, y esto lo podemos demostrar ante algún psiquiatra, ante un médico especializado, pues bueno, diríamos, Elías tiene declarado que sufre de sonambulismo. En la noche se levanta Elías y comete una lesión en contra de Ricardo. Podríamos decir que en el tema de Elías existiría una ausencia de conducta y como consecuencia Elías no podría ser señalado como responsable. Muy bien. Sí. Ok. Imaginen que ponemos en hipnosis a Ricardo. Y en esa hipnosis, en esa sujeción mental, en ese control mental, pedimos que cometa un delito en contra de Germán. Y lo lleva a cabo. Si logramos demostrar que Ricardo se encontraba en una sujeción hipnótica, entonces podríamos determinar que Ricardo no es responsable por la comisión de ese hecho que la ley señala como delito. ¿Ok? Muy Sí. bien. La inconsciencia en alto grado también la vamos a llamar como actos reflejos. Si recuerdan estos programas como de Chespirito, del Chapulín Colorado, en la cual se le pegaba a una persona en la pierna, por ejemplo, ¡paz! Así con un martillito, y se le provocaba una reacción y levantaba el brazo y etcétera, ¿no? Sí. Un acto reflejo es un acto fisiológico involuntario en la cual usted pues de alguna manera no controla su cuerpo y su cuerpo actúa de determinado sentido. Si en ese acto reflejo se causa una lesión, se causa una afectación, no habría una responsabilidad. Estamos checando los reflejos de Ricardo. Le pegamos en su rodilla. Ricardo patea así, pues de forma involuntaria, porque es un acto fisiológico. Y en ese que levantó la pierna, le pega al médico causándole lesiones. ¿Hay responsabilidad para Ricardo? No. No, porque tendríamos que hablar que existiría un elemento de ausencia de conducta. Es un movimiento fisiológico que no pudo controlar Ricardo. ¿Ok? Muy bien. Fuerza irresistible. Vis absoluta. Imaginen ustedes este sujeto. Empuja a este otro. En ese efecto, pum, agarra y tira a una persona, causándole a esta persona lesiones. ¿Hay una responsabilidad para este sujeto? No.
No, o sea, de alguna manera, pues este cuate pues se encontraba ahí en medio del acto. Es una vis absoluta porque no pudo prever, porque no pudo prevenir, no pudo evitar la lesión al bien jurídico tutelado que le cometió este sujeto. Ya de este sujeto, pues sí tendríamos que decir que existe una responsabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Sí está claro, compañeros? Sí. Ok. Siguiente punto, por favor. El estado de hipnosis. Ah, no sé, ya lo vimos. Ya me estoy regresando, Sí. compañeros. Muy bien. La vis mayor. Imaginen este ejemplo. Elías se encuentra conduciendo en una carretera. Empieza un temblor, ¿sale? Sí. Provocando que Elías pierda el control y se estrelle y atropelle una persona. No podemos de alguna manera reprocharle a Elías porque es un movimiento de la naturaleza que él no pudo prever, que él no pudo evitar. ¿Hay responsabilidad para Elías en la comisión de este hecho? No. No habría responsabilidad, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Ausencia. Siguiente elemento, negativo. Ahora hablamos de la ausencia de antijuridicidad. Voy a mencionar todos estos elementos, compañeros, pero por favor pongan mucha atención con los ejemplos que voy a mencionar para que ustedes los comprendan. ¿Estamos listos? Sí. Sí. Muy bien. Empezamos con el primero. Hablamos de la ausencia de antijuridicidad. Y menciono, por ejemplo, el tema de la legítima defensa. Vean lo que está ocurriendo. Legítima defensa. El sujeto activo actúa para evitar la lesión a un bien jurídico tutelado. ¿Sale? Ese bien jurídico tutelado puede ser propio o inclusive puede ser ajeno. Muy bien. Esa lesión al bien jurídico tutelado es sin derecho, es sin mediar provocación, es injusta. Muy bien, compañeros. Sí. Sí. Y además, esta legítima defensa es proporcional al daño que se está causando. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok. Recuerden que la lesión al bien jurídicamente tutelado tiene que ser real o eminente que va a ocurrir. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo.
Imaginen ustedes, compañeros, que este asaltante tiene un arma de fuego y le quiere disparar a este otro sujeto. Este sujeto se encuentra armado y antes de que le priven de la vida, ¡pum!, le dispara, logrando acreditar que iba a sufrir por parte de este sujeto una agresión real, inminente, sin justificación, sin derecho, que no fue provocada y que además es proporcional. Con proporcionalidad implica que lo que quiero evitar es que se lesione el bien jurídico tutelado. ¿Ok, compañeros? Sí. Sí. Ok, quiero evitar que se lesione el bien jurídico tutelado. Por eso hablo de la legítima defensa. Siguiente punto, compañeros. Muy bien. Cumplimiento de un deber. Cumplimiento de un deber. Ok. El cumplimiento del deber se encuentra amparado en la ley. Se encuentra amparado en el reglamento. Se encuentra amparado en la posición de garante del bien jurídico tutelado. Muy bien. Ok. Miembros del ejército mexicano que tienen que abatir a un grupo de personas que se dedican al narcotráfico. Muy bien. Estos miembros del ejército actuaron amparados en el cumplimiento de un deber. ¿Habría responsabilidad para estos miembros del ejército? No. Pues en teoría no, ¿verdad? Sí, no. Ok. Muy bien. Siguiente punto, compañeros. Consentimiento del ofendido. Siempre y cuando se trate de bienes jurídicos que son permisibles. A ver, ¿a qué me refiero? Elías, ¿usted puede tomar la decisión de darme su celular? Sí. Es un bien jurídico permisible, usted lo puede transmitir, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, si Elías me da su celular, me lo regala, pudiese decir que pudiese levantar una querella en contra mía por la comisión del delito de robo, No. porque él consintió, él me transmitió ese bien jurídico. ¿Se entiende? Sí. Ok, sí. Ok, muy bien. Siguiente punto. El estado de necesidad. Muy bien. Ok. Voy a borrar este esquemita porque tengo que explicar adecuadamente el estado de necesidad. Aquí voy. Sí. Para la defensa de un bien jurídico,
de mayor jerarquía. Para la defensa de un bien jurídico De mayor jerarquía. de igual jerarquía. A esto también se le conoce como no exigibilidad de otra conducta. Ok. Bien jurídico de mayor jerarquía. Muy bien, compañeros. Ahí va. Imaginen que este es un automóvil. Dentro del automóvil hay un pequeño bebé. Esta persona se da cuenta de esa situación. Afuera hay una temperatura exterior de más de 40 grados centígrados, poniendo en peligro la vida del pequeño. Este sujeto decide romper un cristal para sacar al bebé. ¿Se entiende? Sí. La primera pregunta que les voy a hacer: ¿hubo una lesión a un bien jurídico tutelado, sí o no? Sí. ¿Cuál es? A la propiedad, ¿no? Ok, el daño a la propiedad ajena, a la propiedad privada, ¿verdad? Pero ¿por qué se hizo? Por salvar Por al bebé. a la vida. Por salvar un bien jurídico tutelado de mayor jerarquía, que en este caso es la La vida. vida. La vida se encuentra por encima del patrimonio. ¿Están de acuerdo con ello? Sí. Sacrifiqué el patrimonio para proteger la Vida. vida. Muy bien. Bienes jurídicos de igual jerarquía. Imaginen estos sujetos que se encuentran en alta mar. Ya están en las últimas. Cualquiera de los dos puede morir. ¿Sí? Ya llevan muchos días de naufragio. ¿Vale? Ujú. Muy bien. Y resulta que este sujeto mata al otro y se lo come para subsistir. ¿Ambos bienes jurídicos son de igual jerarquía? ¿La vida de Juan y de Pedro son iguales? Sí. Ok. Pero humanamente no sería posible pedirle a Juan pues que tomara otra actitud. De alguna manera, ni modo que le reprochemos. No sabemos su situación, se encontraba en riesgo y para sobrevivir, pues lo hizo. ¿Se entiende? Sí. Ok. No podríamos establecer una responsabilidad penal. Muy bien, compañeros. Sí. Ok. Impedimento legítimo. Significa que de alguna manera, por ejemplo, usted, Elías, por ley, tiene un impedimento legítimo para presentar, pues, que dé información sobre algún familiar directo. ¿Se entiende? Sí. O sea, hay un impedimento legítimo. Usted puede justificarse, pues, para no entregar a su familiar. Ricardo no puede entregar a su esposa, ¿verdad? Germán no puede entregar a alguno de sus hijos por la comisión de un hecho delictivo. ¿Sí? Hay un impedimento legítimo y no existe la manera de exigir que dé información. Porque se la reserva por esta situación de familiaridad, por esta situación de parentesco consanguíneo. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok. Siguiente elemento. Ausencia de tipicidad. Muy bien. Ok. La ausencia de tipicidad se va a presentar en los siguientes casos.
Ok, ahí les va. Cuando nosotros hablamos de la atipicidad o cuando hablamos de la ausencia del tipo. Primer supuesto. Falta alguno de los elementos que marca la ley. ¿Sale? Falta alguno de los elementos que establece la ley. Por ejemplo, en relación al sujeto activo. Vamos a hablar de un delito de servidores públicos. Germán no es servidor público. ¿Germán podría cometer un delito relacionado con un servidor público? No. Porque Germán no es servidor público, no tiene la calidad de sujeto activo. ¿Vamos bien? Sí. En relación a la calidad del sujeto pasivo. Elías priva de la vida a un gato. ¿Elías cometió el delito de homicidio? No. Porque el sujeto pasivo no es un ser humano. Sí es reprochable y hizo muy mal Elías, pero no es un ser humano. ¿Se entiende? Sí. Ok, sí. El sujeto pasivo no es. Siguiente. En relación al elemento valorativo del delito. Ok, compañeros. Por ejemplo, a lo mejor algún robo en particular para establecer algún agravante, o a lo mejor para establecer alguna sanción, pues en relación a el aspecto cuantitativo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. En cuanto a las referencias temporales, espaciales, etcétera. Esto no todos los tipos penales lo tienen. Por ejemplo, hay algunos tipos que dicen el que utilizando la acechanza, la furtividad, la oscuridad de la noche, si nos pide algunos elementos especiales respecto a tiempo y espacio y no se presentan, pues no existe el delito. ¿Vamos bien? Sí. En cuanto al medio previsto, resulta que Germán dicen que le querían privar de la vida con un chipote chillón de plástico. Pues evidentemente ese chipote chillón de plástico no es el elemento suficiente, no es el elemento material necesario para privar de la vida a una persona. ¿Está claro, compañeros? Ok, sí. Sí. Ok. En cuanto al elemento de ausencia del tipo, simplemente no es un delito. Elías se encuentra en la calle y pues se encuentra todo borracho y la policía lo detiene y se lo lleva a los separos. ¿La conducta que realizó Elías encuadra con un delito? No. Es una falta administrativa, ¿no? Es todo lo que está cometiendo Elías. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Sí. No podríamos tener una conducta distinta. ¿Está claro? Sí. Ok, entonces eso es por lo que respecta a la ausencia de tipicidad. Muy bien.
Vámonos a los siguientes elementos negativos. Aquí va. Muy bien. Inimputabilidad. Inimputabilidad. ¿En relación de qué, compañeros? En relación a que el sujeto tiene una minoría de edad. En relación a que presenta también un estado mental anormal. Un tema referente con enajenación. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Hay un estado de inconsciencia por parte del sujeto activo. ¿Alguna duda con esto, compañeros? No. No. Ok. Siguiente. La inculpabilidad por los siguientes elementos. Obediencia jerárquica. ¿Qué significa eso? Elías actúa de conformidad con el mandato de la ley. Elías actúa siguiendo la orden de un superior jerárquico. Elías actúa interpretando que la orden de su superior se encuentra legitimada. Muy bien. Sí. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Entonces, entiéndase esto, compañeros. ¿Cómo le vamos a establecer una responsabilidad para Elías si se acredita que esto quedó perfectamente comprobado? Actúa de conformidad con el marco legal, actúa siguiendo las instrucciones del superior jerárquico y actúa dentro de una orden legítima que tiene este superior jerárquico. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Vámonos con el tema de las eximentes putativas. Se pueden presentar por dos supuestos. Aquí va. El primer supuesto es una figura administrativa llamada el indulto. Este procede cuando se tiene una sentencia definitiva y la va a otorgar para delitos de naturaleza federal el presidente de la República, y para delitos del fuero común puede ser, el gobernador de una entidad federativa, y en el caso de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno. gobierno. Muy bien, compañeros. Sí. Ok. En materia legislativa tenemos la ley de amnistía, que tiene que ser aprobada por el Congreso de la Unión. Unión. ¿Sale? Se establece la no responsabilidad por la comisión de delitos ¿se entiende, compañeros? Sí. En un determinado espacio geográfico
y en un determinado tiempo. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok, muy bien. Violencia moral o miedo que sea de tal manera tan grave que impidan que el sujeto activo actúe de otra manera. Muy bien. Por ejemplo, que Elías tenga un arma en la cabeza y se lo obligue que lleve a cabo una conducta. ¿Ustedes creen que Elías pudo haber tomado otra decisión? No. Pues no, se encontraba en riesgo su propia vida. Había una violencia moral y miedo en Elías que lo llevó a tomar esa decisión. Muy bien. Sí. Y ya hablamos de los estados de necesidad para garantizar, para proteger un bien jurídico de mayor jerarquía a menor, o en todo caso de igual jerarquía en el caso de no exigibilidad de otra conducta. ¿Ok, compañeros? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablemos del delito, construyamos así nuestros argumentos. La conducta y su elemento negativo sería la ausencia de conducta. La tipicidad, su elemento negativo sería la atipicidad y el tema de la ausencia de atipicidad. Muy bien, compañeros. Sí. ¿Vamos bien? Ok. La antijuridicidad, que hablamos en este caso de las causas de justificación. Ok. Como es, ya lo señalamos. La legítima defensa, el cumplimiento de un deber, el estado de necesidad, el consentimiento del ofendido, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Sí. Ok. La imputabilidad, su elemento negativo sería la inimputabilidad en razón a su minoría de edad, en razón a su estado mental anormal. ¿Está claro, compañeros? Sí. Ok. Sí. La culpabilidad con su elemento negativo que sería la ausencia de culpabilidad. Y mencionamos nosotros dentro de los elementos de la ausencia de culpabilidad el elemento de la obediencia jerárquica, eximentes putativas, violencia moral o miedo y estado de necesidad. ¿Ok? Sí. Ok. Y la punibilidad implica la sanción, el castigo que va a tener una persona como consecuencia de la lesión del bien jurídico tutelado. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí. Sí, muy bien. Deme un segundito para que me la pila mi cámara, por favor. Muy bien. Abogados, recuerden que el delito es
una conducta típica antijurídica culpable y punible. Muy bien, compañeros. Muy bien. Sí. Dentro de los elementos de la prelación de los delitos, hablamos de la conducta que se puede materializar de acción y de omisión. Acción es un hacer. Omisión es un no hacer. Muy bien. ¿Sí? Sí. Tipicidad. Adecuación de la conducta con el tipo penal. A esta adecuación, a esta relación entre la conducta y el tipo penal, se le conoce como nexo de causalidad. ¿Vamos bien, compañeros? Sí. Sí. Después hablamos del elemento de la antijuridicidad y señalamos que la conducta es antijurídica cuando es contraria a la ley y no existe una causa de justificación. Muy bien, compañeros. Ok. Sí. También nosotros mencionamos dentro de estos elementos el elemento de la imputabilidad en relación a que el sujeto tiene la madurez y tiene la conciencia sobre los actos que está realizando y como tal asume las consecuencias de sus acciones en la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Muy bien, compañeros. Sí. La culpabilidad, recuerden que es un juicio de reproche en cuanto al titular del bien jurídico, en cuanto al sujeto activo que lesiona el bien jurídico tutelado. En la culpabilidad vamos a ver estos elementos. Si tuvo la intención o no tuvo la intención. El dolo lo dividimos en tres. Dolo directo, dolo indirecto y dolo eventual. Mientras que la culpa la dividimos en culpa con previsión y culpa sin previsión. Muy bien, compañeros. La punibilidad es el castigo que contempla la norma penal para aquella persona que lesiona
el bien jurídico tutelado. ¿Está claro? Para aquella persona que lesiona el bien jurídico tutelado por la norma. Muy bien. Sí. Ok, muy bien. Y para terminar, las condiciones objetivas de punibilidad implican el tema referente a que si se presenta una querella o una denuncia para que la autoridad empiece a investigar en el caso de que se haya cometido un delito. La querella la presenta el titular del bien jurídico tutelado, su representante en el caso de una persona moral y en el caso de un menor de edad sería sus padres en ejercicio de la patria potestad, y si no tiene padres y nadie que le represente, su tutor. Y la denuncia la puede presentar cualquier persona en relación al bien jurídico tutelado que se está protegiendo. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Ok. ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Sí. Ok, segurísimos. ¿Vamos bien? Sí. Ok, compañeros. Pues bien, con esto vamos a dar por concluido este primer capítulo de nuestra asignatura. ¿Sí? Si Dios quiere, el día miércoles vamos a continuar con la sesión. Ya prácticamente son la 1 de la mañana y mi reconocimiento por seguir ustedes con nosotros para la conclusión de sus estudios, que se ve que están comprometidos y que tenemos la intención de llegar al final. ¿Estamos de acuerdo con ello, verdad? Sí, maestro. Sí. No se preocupen mañana, compañeros. Yo mañana hablo con la licenciada Claudia para que tengamos todo esto definido antes de que cierre el año Ajá. y empecemos a hacer los trámites correspondientes. No se preocupen, ¿eh? Sí, maestro, Ok. muchas gracias. ¿Sale? Pues bien, no sean malitos, nada más les pido un favorzote para que mañana que voy a estar en servicios escolares me Ajá. verifiquen el nombre. Mándeme sus nombres completos empezando por sus apellidos, Ok. ¿sale? Empezando por sus Sí. apellidos completos, por favor, para que yo mañana a primera hora esté con con servicios escolares revisando esta situación y también con la licenciada Claudia, Ok, maestro. ¿sale? Sí. Muy bien. Pues bueno, compañeros, ya prácticamente ya siendo la 1 de la mañana del día martes 15 de diciembre del año 2020, vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, compañeros, que descansen y muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, compañeros. Dios los bendiga. Gracias, ¿eh? Hasta Gracias. luego. Gracias. Bye.